Ok, sejam todos bem-vindos. Sean todos bienvenidos. Quando a gente fala em profecia e aplicações para os últimos dias, Cuando nosotros hablamos de profecía y de la aplicación para nuestros últimos días, e a gente compara os nossos ensinos com os ensinos tradicionais da igreja, y nosotros comparamos nuestras enseñanzas con las enseñanzas tradicionales de nuestra iglesia, existem algumas similaridades e algumas disparidades. existen algunas similitudes y algunas divergencias. Ok? Porque todo mundo concorda que no fim dos tempos a história vai se repetir. Todo el mundo concuerda que al fin de los tiempos la historia se ha de repetir. Esse é um ensino claro na Bíblia. Este es un símbolo claro en la Biblia. Ok, a gente vai abrir Isaías 46, Entonces vamos a nuestra Biblia en Isaías 46, verso 9. versículo 9. Verso 9 e 10. Versículos 9 y 10. A gente vai ler somente em espanhol. Vamos a hacer las lecturas solamente en español. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ok? Esse é um dos textos que prova que a história se repete. Esos son los textos que prueban que la historia se repite. Agora a gente vai abrir o texto em Mensagens Escolhidas, volume 3. Ahora vamos a abrir el texto en Mensajes Escogidos, tomo 3, Mensajes Selectos, tomo 3, Página 339. página 339. A Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. La Biblia acumuló y juntó sus tesoros para esta última generación. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. Todos los grandes acontecimientos y solemnes realizaciones de la historia del Antiguo Testamento se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Ok, a minha pergunta é, o que a Bíblia juntou para essa última geração? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que la Biblia juntó, unió para esta última generación? Que a Bíblia juntou e acumulou tesouros para essa última geração. Entonces, lo que la Biblia juntó es acumular, lo que hizo es acumular tesoros para esta última Quando a generación. gente continua lendo o texto, Entonces, si usted continúa leyendo el texto, a gente vê que esses tesouros são os grandes eventos ou acontecimentos que aconteceram no Antigo Testamento e estão se repetindo hoje. entonces si usted continúa leyendo el texto, usted va a ver que esos grandes tesoros son los eventos históricos que acontecieron y que están... ¿Puedes repetir? Última parte. Que estão se repetindo na igreja nesses últimos Y dias. que se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Ok, eu vou dar alguns exemplos de como o que a gente ensina Entonces, yo voy a dar unos ejemplos de lo que nosotros enseñamos impacta os eventos nos últimos dias. en parte de los eventos de los últimos días. Quando a gente começa a falar de parábolas, e a gente tem a parábola da dracma aqui, da dracma. ¿Dracma? moeda. Entonces, nosotros vamos a tomar la parábola, que es la parábola de la moneda. Como a gente entende a moeda? Qual o símbolo que a gente identifica ser a moeda? Entonces, ¿cómo ustedes entienden la moneda? ¿Cómo identifica ese símbolo de la moneda? Quando a gente lida com profecia, objetos se transformam em outras coisas. Entonces, cuando usted lidia con profecía, el objeto se torna en otra cosa. Porque na parábola existe uma moeda e ela foi perdida pela mulher. Entonces, en la parábola existe una pequeña moneda que fue perdida por la mujer. O que a gente vai chamar essa parábola, a gente diz que essa parábola é uma pessoa. Lo que nosotros vamos a llamar que esa parábola, que esa moneda es una persona. Ok? Ok, a gente transforma uma moeda numa pessoa. Entonces, nosotros transformamos la moneda en una persona. A minha pergunta é, será que a condição dessa pessoa é boa ou ruim? Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿será que la condición de esa persona es buena o es ruin? Se eu vou dizer é ruim, essa pessoa está numa condição de perdida, Entonces,
esa persona es mala la condición de esa persona es mala porque esa persona está perdida. E pior do que isso, ela está perdida dentro de casa. Y lo que es peor que eso, que está perdida dentro de la casa. Ok? Assim que a gente precisa entender esses pequenos detalhes na parábola. Entonces lo que usted necesita es entender esos pequeños detalles de la parábola. De quem é a culpa de que a moeda foi perdida? ¿De quién es la culpa de que la moneda se haya perdido? Ok? Se a gente olha para a parábola, quem perdeu a moeda foi a mulher. Entonces si usted mira hacia la parábola, quien perdió la moneda fue la mujer. Então Jesus vai contar uma outra parábola para ampliar o conceito que ele ensinou na parábola anterior. Entonces Jesús ha de contar la siguiente parábola para ampliar el concepto de la parábola de la moneda perdida. E que ele vai dizer que o reino dos céus é como uma ovelha que se perdeu. Entonces él lo que va a decir es que el reino de los cielos es como aquella oveja que se perdió E existe um pastor que foi buscar a ovelha. y existe un pastor quien fue a buscar la oveja. Ok? Assim que essa ovelha agora é o objeto que está perdido. Entonces ahora la oveja es el objeto que está perdido. O que a gente chama, quem é essa ovelha? Y lo que nosotros llamamos, ¿quién es esa oveja? Ok? Também é uma pessoa, También es una persona. é um pecador Es un pecador que se perdeu. que se perdió. Ok? Nessa parábola, de quem é a culpa? Entonces en esa parábola, ¿de quién es la culpa? Na parábola da moeda, En la parábola de la moneda. a culpa é da mulher, ok? En la parábola de la moneda la culpa es de la mujer. Mas a gente tem uma outra parábola que ensina o mesmo princípio. Mas tenemos otra parábola que enseña el mismo principio. A gente tem uma ovelha e um pastor. Existe una oveja y existe un pastor. A gente diz que a ovelha é um ser humano que está perdido, um pecador. Entonces la oveja es un ser humano que está perdido y que es un pecador. Quem é o pastor? Entonces, ¿quién es el pastor? Ok? Normalmente, como a gente veria essa parábola, esse pastor é Deus, Normalmente, como nosotros veríamos esa parábola, el pastor es Dios, o Jesus, e essa Ou é aplicação Jesus. está correta. que es la interpretación Mas correcta. na parábola anterior, a culpa é da mulher. Nessa parábola, de quem é a culpa? En la parábola de la moneda, la culpa es de la mujer. En esta parábola, ¿de quién es la culpa? Nos últimos estudos, a gente passou um tempo comentando sobre aplicações. En los últimos estudios, nosotros pasamos un tiempo comentando sobre lo que son las aplicaciones. Ok? Assim que a gente vai fazer uma aplicação nessa parábola. Entonces, lo que vamos a hacer es una aplicación en esta parábola. Ok. Vamos abrir Mateus 10. Entonces, vamos en nuestra Biblia en Mateos 10. Mateus 10, no verso 3. Mateos 10, versículo 3. Perdão, verso 5. Perdón, versículo 5. Jesus escolhe os 12 e agora ele vai dar uma missão para os 12. Jesús elige a los 12 y él ahora va a dar una misión para los 12. Ok? Mateus 10, versos 5 e 6, vamos ler em espanhol. Entonces, Mateos 10, versículos 5 y 6 se va a leer en español. A esos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok? Então, onde estão as ovelhas? Entonces, ¿dónde están las ovejas? Elas estão perdidas, certo? Ellas están perdidas, E Jesus ¿verdad? agora está estabelecendo os 12 como as pessoas que vão buscar essas ovelhas. Entonces Jesús ahora él está estableciendo a los 12 discípulos como las personas que van a ir a buscar a estas O ovejas. que a gente sabe claramente é que esse pastor que vai atrás das ovelhas é Cristo, é o próprio Deus. Pero nosotros sabemos claramente que el pastor quien va a traer las ovejas va a ser Cristo, propiamente Dios. Mas aqui Cristo está dizendo que os discípulos é quem vão cuidar das ovelhas. Eles vão buscar as ovelhas. Entonces ahora Cristo aquí está diciendo en el versículo que los discípulos han de ir a buscar las ovejas, que ellos son los que la van a traer. Assim que na parábola a gente pode ver uma relação entre o papel de Cristo e o papel dos seus discípulos. Entonces en la parábola nosotros podemos ver una relación entre lo que es el papel de Cristo y el papel de los discípulos. Mas quando a gente olha para a parábola anterior, Entonces cuando usted mira hacia la parábola anterior, quem é que perdeu a moeda? ¿quién fue quien perdió la moneda? Quem é que perde a ovelha? ¿Y quién es quien pierde la oveja? Será que a ovelha se perde a si mesma? ¿Será que la oveja se pierde sola? Eu vou dizer que não. Yo voy a decir que no. E a gente vai ver que quem perde a ovelha é o pastor. Y nosotros vamos a ver que quien pierde la oveja es el pastor. Vamos abrir
Jeremias 23, Entonces vamos ahora a Jeremías 23, verso 1, 2 versículo 1 y 2, até o 4. hasta el versículo 4. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas y de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más si se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ok. O que Jesus está fazendo agora com os discípulos, ele está falando, esses pastores perderam minhas ovelhas e vocês vão buscá-las, vocês vão apacentar essas ovelhas. Entonces lo que Jesús está diciendo ahora es que esos pastores perdieron mis ovejas, ahora ustedes, mis discípulos, van a buscar a mis ovejas y las van a apacentar. Ok? Jesus está fazendo uma aplicação da profecia de Jeremias 23 para o seu próprio tempo. Entonces Jesús está haciendo una aplicación de Jeremías 23 en su propio tiempo. Quem perdeu as ovelhas foram os pastores. Quien perdió las ovejas fueron los pastores. E quem vai encontrar as ovelhas é o pastor. Y quien va a encontrar las ovejas es el pastor. Então eu quero que a gente entenda algumas coisas quando a gente começa a falar de parábolas e profecias. Entonces lo que yo quiero que ustedes entiendan una cosa es que cuando comenzamos a hablar de parábolas y de profecías, A gente diz que uma moeda é uma ovelha nosotros decimos que una moneda es una oveja e que uma ovelha é uma pessoa. y que una oveja es una persona. Isso tudo depende da metodologia que a gente está usando. Eso depende de la metodología que usted está usando. Ok? Nessa parábola, a mulher perde a ovelha, mas a mulher também encontra a ovelha. Mas en esta parábola, la mujer es la que pierde la oveja o la E moneda também encontra a ovelha. y también encuentra la oveja. Ok? No início da parábola, a mulher representa uma igreja que não está cumprindo bem seu propósito. Entonces, al inicio de la parábola, la mujer está representando a la iglesia quien no cumple bien su propósito. Mas no final, ela encontra a ovelha e ela agora representa uma boa igreja. Pero al final, ella encuentra la oveja y representa a la verdadera iglesia, una buena iglesia. Ok? Quando a gente vê essa parábola, a gente sabe que quem perde as ovelhas são esses pastores, porque diz o texto: Cuando usted mira para esta parábola, usted sabe quien pierde la oveja es el pastor, así como dice el texto. Deus diz para os pastores em Israel que alimentam suas ovelhas. Dios habla para los pastores de Israel que apacientan a su pueblo. Então, o que esses pastores estão fazendo? Eles estão alimentando as ovelhas. Lo que esos pastores están haciendo, están alimentando a las ovejas. E uma vez que eles alimentam suas ovelhas, eles estão espalhando as ovelhas ou rebanho. Y una vez que ellos alimentan a las ovejas, entonces ellos la disparcen a las ovejas del rebaño. A ovelha ainda está dentro do rebanho, La oveja todavía está dentro del rebaño. mas a razão por que ela foi espalhada é pela comida que ela está recebendo. Y la razón por la que ella fue espallada o esparcida es por la comida que ella está recibiendo. Ok? Assim que ambas estão perdidas dentro do mesmo, dentro de casa ou dentro do rebanho. Entonces ambos están perdidos dentro de casa o dentro del redil, del rebaño. Embora os pastores tenham perdido as ovelhas, Aun cuando los pastores hayan perdido las ovejas, Deus vai estabelecer os seus discípulos, seus pastores, para recuperar esse rebanho. Dios ha de establecer a sus discípulos o a sus pastores para recuperar ese rebaño. Então, esse é um dos princípios que eu quero que a gente entenda, que os símbolos, eles se transformam e a gente precisa entender corretamente o símbolo dentro do contexto que está sendo apresentado. Entonces lo que yo quiero que ustedes entiendan es que un símbolo se transforma y que se puede entender dentro del contexto en que nosotros estamos presentando o que se está presentando. Porque o mesmo símbolo Que el mismo símbolo pode ser Deus, puede ser Dios, pode ser os discípulos pueden ser los que discípulos, ele envia para recuperar suas ovelhas, quienes han de venir a recuperar sus ovejas, mas um pouco antes, no contexto da parábola, esse pastor que perde a ovelha, não é nada bom.
Mas un poco antes, ese pastor, quien pierde la oveja, no es nada bueno. Outro exemplo Con otro ejemplo, onde a gente vê que a história se repete no fim dos tempos. donde nosotros vemos que la historia se repite al fin de los tiempos, Porque eu comecei dizendo que tanto nós quanto a igreja ensina que a história se repete. porque comenzamos diciendo tanto nosotros como la iglesia enseña que la historia se repite. Todo mundo sabe que a história se repete. Todo el mundo sabe que la historia se repite. Porque se a gente for para a história de Noé, Que si nosotros vamos para la historia de Noé, Jesus vai dizer, nos fins dos dias, vai ser como nos dias de Noé. Jesús va a decir que al fin de los días va a ser como en la historia de Noé. E como era nos dias de Noé? ¿Y cómo eran los días de Noé? Os homens casavam-se e davam-se em casamento. Cuando los hombres se casaban y se daban en casamiento o divorcios también. Como nos dias de Ló também, También así como en los días de Lot, que eles comiam o que quisessem. que ellos comían lo que ellos querían. E quando a gente começa a pensar nessas coisas, Y cuando comenzamos a pensar en estas cosas, se a gente não estiver atento e não souber o que a gente está procurando, si nosotros no estamos atentos y no estamos prestos para ver qué es lo que nosotros estamos buscando, a gente vai passar por alto verdades importantes, os tesouros. nosotros vamos a pasar por alto las verdades importantes, los grandes tesoros. Os tesouros que são os acontecimentos que se repetem na igreja nos últimos dias. Y esos tesoros que son los acontecimientos o los eventos que se repiten en la historia de la iglesia en los últimos días. Porque é fácil olhar para a história de Noé e ver que as pessoas se casam e se dão em casamento. Porque nosotros es fácil para nosotros mirar hacia la historia de Noé y es fácil ver que las personas se casaban y se divorciaban todo el tiempo. E olhar para a nossa história e dizer, olha como todo mundo casa e se divorcia. Y también mirar para nuestra historia y decir, mira, todo el mundo se casa y se divorcia ahora en nuestros E a tiempos. gente diz, a história está se repetindo. Entonces ven, la historia se está repitiendo. A gente passa por alto alguns detalhes na história. Mas nosotros pasamos por alto algunos detalles de la historia. Vamos olhar um pouco para a história de Noé. Vamos a mirar un poco para la historia de Noé. Aqui está Noé Ahí está Noé e ele foi dado uma mensagem. y a él le fue dado un mensaje. E a mensagem é que em 120 anos a terra vai ser destruída com dilúvio. Y el mensaje es que en 120 años la tierra va a ser destruida con el diluvio. Ok? E quando a gente chega no final desses 120 anos, a gente tem uma arca preparada. Y cuando usted llega al final de los 120 años, Noé va a tener un arca preparada. Ok? E o que Noé faz aqui? ¿Y qué es lo que Noé hace ahí? Qual o evento que acontece ao final de 120 anos? ¿Cuál es el evento que acontece al final de los 120 años? A gente vê os animais Usted ve los animales de dois em dois de dos en dos caminhando em uma procissão caminando en una procesión e entrando na arca. y entrando en el arca. Ok? E quanto tempo demora isso? ¿Y cuánto tiempo demora eso? Vai demorar 7 dias. Eso demora 7 días. Então, quais são os tipos de animais que vão entrar na arca? Entonces, ¿cuáles son los tipos de animales que van a entrar en el arca? A gente tem animais puros Nosotros tenemos los animales puros e animais impuros. y los animales impuros. Ok? Isso tudo quer dizer algo para a gente no fim dos tempos. Todo eso nos quiere decir algo para nosotros para este fin del tiempo. Porque quando a gente olha para esses animais, a gente vai mudar esses animais e transformar eles em pessoas também. Porque si usted observa, usted va a necesitar transformar esos animales en personas también. Ok? Quando a gente não vai abrir, mas se a gente for para a história de Atos, capítulo 10, Nosotros no vamos a abrir, pero si usted va para la historia de Hechos, capítulo 10, e a gente vê Pedro recebe uma visão. entonces usted va a ver que Pedro recibe una visión. Ele vê um lençol descendo do céu com todos os tipos de animais puros e impuros. ¿Él ve o qué? Um lençol, En su- a blanket. Ah, lo que él ve es una alfombra que O lençol é de cobrir a cama. es como un cobertor de cama que E ele vê aquilo descendo dos céus com todos os tipos de animais, puros e impuros. ay, que esa cosa desciende del cielo y ahí dentro tiene toda clase de animales, puros e impuros. Qual o período que Pedro está vivendo quando ele tem essa visão? ¿Cuál es el periodo que Pedro está viviendo cuando él tiene esa visión? Está vivendo um período da mudança de dispensação, onde o evangelho deixa de ser para os judeus e passa para o mundo. El periodo que él está viviendo es la mudanza, el cambio de dispensación de... O evangelho passa da igreja
judaica para o mundo. Ah, cambio de dispensación cuando el evangelio pasa de la iglesia judaica para el mundo. Ok? Porta da Graça acaba de se fechar para uma classe de pessoas Entonces la puerta de gracia se acaba de cerrar para una clase de personas e vai começar o evangelho a ser pregado para um outro grupo de pessoas. y entonces el evangelio se va a comenzar a predicar para otro grupo de personas. Então Pedro recebe a visão de animais puros e impuros e ele vai precisar comer esses animais. Entonces Pedro recibe la visión de animales puros e impuros y entonces él ahora va a comenzar a comer esos animales. Ok? Quando a gente volta para a história de Noé, Entonces cuando usted vuelve para la historia de Noé, a humanidade teve 120 anos para se arrepender e ouvir a mensagem que Noé estava pregando. la humanidad tiene 120 años para arrepentirse y oír el mensaje que Noé estaba predicando. Eles se arrependeram ou não? ¿Y se arrepintieron o no? As pessoas não ouviram a mensagem de Noé, portanto não entraram na arca. Las personas no escucharon, no quisieron oír el mensaje de Noé, por lo tanto ellos no entraron en el arca. Assim que agora a arca está aberta para outro grupo, para animais puros e impuros. Entonces ahora el arca está abierta para otro grupo. Está abierta para el grupo de los animales puros e impuros. Okay? E eles começam, numa manifestação poderosa do poder de Deus, entrar de 2 em 2 na arca. Entonces ellos comienzan la gloriosa manifestación del poder de Dios y ellos empiezan a entrar de dos en dos al arca. O fato de que eles entram de 2 em 2 também representa algo. Entonces el hecho de que ellos entren de dos en dos también representa algo. Isso marca o clamor da meia-noite quando a gente fizer uma aplicação na história milerita. Eso también marca el clamor de medianoche cuando usted hace la aplicación en la historia milerista Ou a segunda mensagem angélica. o el segundo mensaje angelical. Ok? Então a gente tem esse período de 120 e depois um período de 7 aqui. Entonces usted tiene un periodo de 120 aquí y después tiene un periodo de 7. Ok? Isso tudo são alguns exemplos de como funciona a profecia nos fins do mundo, nos fins dos tempos. Este es un ejemplo de cómo funciona la profecía en el fin de los tiempos. Que não é só sobre comer e beber e se casar ou se divorciar. Eso que no es solamente de lo que usted ha de comer o beber o de casarse y divorciarse. Profecia não é só sobre moralidade, La profecía no es solamente temas de moral, mas sim também símbolos proféticos que a gente precisa reconhecer nas histórias do Antigo Testamento. pero también son símbolos proféticos que nosotros necesitamos reconocer en la historia del fin de los tiempos. Ok? A gente precisa conectar essas histórias com os eventos. Usted precisa conectar esas historias con los eventos. Ok? Vamos voltar agora. A gente mencionou essa semana. Entonces vamos a volver un poco ahora a lo algo que a que gente mencionou essa semana. a algo que nosotros mencionamos durante esa semana. A gente abriu 2 Pedro capítulo 1. Entonces nosotros abrimos en 2 de Pedro capítulo 1. A gente foi ao verso 19 e o 20. Nosotros fuimos al versículo 19 y 20. A gente vai ler. Vamos ler até o 21, perdão. 19 ao 21. Entonces vamos a leer hasta el versículo 21, desde el 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Okay. O que é que significa que nenhuma profecia foi dada de interpretação privada? ¿Qué es lo que significa que ninguna profecía fue dada como interpretación privada? Porque quando Pedro diz que a palavra da profecia é firme, ele diz que a gente precisa saber algo primeiro. Entonces, cuando Pedro dice que la palabra profética es la más segura, entonces usted antes necesita saber algo. Que profecia nenhuma é dada por interpretação de um homem ou de interpretação privada. Que ninguna profecía es de interpretación privada. Ok? Então a gente comentou, a gente fez um ponto em cima disso. Entonces nosotros comentamos, hicimos un punto encima de eso. A gente viu que o que Pedro está discutindo são os eventos que aconteceram nos seus dias. Entonces usted está viendo que Pedro está discutiendo sobre los eventos que han de acontecer en los últimos días. No contexto do capítulo inteiro, ele está falando de dois grupos.
En el contexto de todo el capítulo está hablando de dos grupos, um grupo que pode ver e um grupo que não pode ver, un grupo que puede ver y un grupo que no puede ver, que se esqueceram da promessa. porque ellos olvidaron la promesa. E agora, aquele grupo que pode ver, eles foram testemunhas vivas ou testemunhas oculares. Entonces, el grupo que podía ver, ellos llegaron a ser testigos vivientes o testigos oculares. O que eles testemunharam? ¿Y qué es lo que ellos testificaron? Eles testemunharam as profecias do Antigo Testamento se cumprindo nos seus dias. Ellos testificaron de las profecías del Antiguo Testamento cumpliéndose en nuestros días. Eles passaram 3 anos e meio sendo preparados por Jesus Ellos pasaron 3 años y medio siendo preparados por Jesús e vendo Cristo fazendo aplicações de profecias que haviam sido dadas para o Antigo Testamento se cumprindo nos seus próprios dias. repite. Eles viam Cristo Y ellos vieron a Cristo fazendo aplicações de profecias que haviam se cumprido no Antigo Testamento haciendo aplicación de profecías que se habían cumplido en el Antiguo Testamento, se cumprindo nos seus próprios dias. cumpliéndose también en los días de Cristo. E a gente deu um exemplo, foi a profecia de Jeremias. Y nosotros ya dimos un ejemplo con la profecía de Jeremías. Jeremias está falando para o seu próprio tempo de homens que estão espalhando o povo de Israel. Entonces Jeremías está hablando en su propio tiempo de hombres que estaban dispersando al pueblo de Israel. E Jesus agora está pegando essa mesma profecia e dizendo que isso se cumpre na história dele. Y Jesús ahora está tomando la misma profecía y está diciendo que se está cumpliendo en sus propios días. Ok? Vamos voltar então no verso 9. Entonces vamos a volver al versículo 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ok? Então, a gente vai comentar um pouco agora sobre a distinção que Pedro está fazendo. Entonces ahora nosotros vamos a comentar un poco sobre la distinción que Pedro está haciendo. Vou apagar isso tudo. Ok, a pergunta que eu faço é, qual o período de tempo que Pedro está vivendo? Entonces la pregunta que yo hago, ¿cuál es el periodo de tiempo que Pedro está viviendo ahora? Ok, Pedro vive nesse período de tempo da cruz, ou da dispensação do início da igreja cristã. Pedro está viviendo en el periodo de la cruz, en esa dispensación, el periodo de la iglesia cristiana. No verso 15, En el versículo 15, ele vai dizer algo. Vamos ler. él va a decir lo siguiente: también yo procuraré con diligencia que desde mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ok, esse é o verso 16. Versículo 16. Porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Ok, então, nesse momento Pedro está dizendo que nós podemos ver. Entonces en ese momento Pedro está diciendo que nosotros podemos ver. Mas um pouco antes ele disse que havia algumas pessoas que se esqueceram da promessa e tinham seus olhos fechados, eles eram cegos. Mas poco antes él había dicho que había unas personas que se olvidaron de las promesas y tenían los ojos cerrados, ellos eran ciegos. Onde a gente encontra esse símbolo de ser cego na Bíblia? ¿Dónde es que usted encuentra ese símbolo de ser ciego en la Biblia? Ok, o que representa alguém que é cego? ¿Qué representa a alguien que es ciego? Ok. Esse estado de cegueira é o estado laodiceano. El estado de ceguera es el estado laodiceano. Ok, então vamos abrir em Apocalipse 3, Entonces vamos a Apocalipsis 3, o verso 17. versículo 17. Vamos ler em espanhol. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ok, alguém que é cego é alguém que é Laodiceia, certo? Entonces, alguien que es ciego es alguien que es la Odisea. Então, Pedro está identificando no tempo de Cristo um grupo de pessoas que não conseguem ver. Entonces, Pedro está identificando en la historia de Cristo un grupo de personas que no consiguen ver. E quem são as pessoas que conseguem ver, então? Entonces, ¿quiénes son las personas que consiguen ver? Porque existe uma distinção aqui.
Porque aquí existe una distinción. A gente vai chamar esse grupo da igreja que Jesus está formando, que é Éfeso. Nosotros vamos a llamar ese grupo, que es la iglesia que Cristo está formando, como Éfeso. Ok? Então, o tema de cegueira, o tema de Laodiceia está presente totalmente nessa história de Cristo. Entonces, el tema de la ceguera está presente totalmente en la historia de Cristo. A gente ainda precisa ter em mente que Laodiceia é uma história que acontece no fim dos tempos. Mas nosotros necesitamos tener en mente que la Odisea es una historia que acontece al fin de los tiempos. Aqui está Laodiceia. Aquí está la Odisea. E Pedro está dizendo que esse cenário está acontecendo aqui em seu tempo. Entonces ahora Pedro está diciendo que este escenario está aconteciendo aquí en su tiempo. Ok? Vamos abrir em Mateus capítulo 15. Entonces vamos a Mateo capítulo 15, verso só um minuto. Ok. Verso 12. A gente vai ler o verso 12. nosotros vamos a leer el versículo 12. Depois a gente vai ler os versos seguintes, mas a princípio só os versos 12, o verso 12. Entonces después leemos lo siguiente, pero empezamos con el 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Ok? Então a gente já fez algum ponto em cima desse verso. Entonces nosotros ya hicimos un punto encima de ese versículo. Os discípulos estão vivendo com Jesus Entonces los discípulos ahora están viviendo con Jesús e eles chegam para Jesus, ouvem o que Jesus acaba de dizer e diz: você está ofendendo os fariseus. Entonces los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, usted está ofendiendo a los fariseos. Eles estão na conferência, a gente não devia estar fazendo isso com eles. Usted está en una conferencia, usted no puede estar haciendo eso con ellos. Na verdade, a gente devia estar junto com eles. La verdad, nosotros deberíamos estar junto con ellos. Ok? Aparentemente, os discípulos acabaram de se esquecer o que aconteceu 5 capítulos antes disso, que foi quando Cristo colocou eles como pastores das ovelhas. Aparentemente, los discípulos habían olvidado lo que había acontecido 5 capítulos antes, cuando Jesus os colocou como pastores de ovelhas. Jesús los colocó a ellos como pastores de las ovejas. Então, os discípulos estão preocupados, mas Jesus não se importa. Mas, entonces los discípulos están preocupados, pero a Jesús no le importa. Jesus simplesmente diz, e não se importa que os fariseus vão estar ofendidos. Jesus fala e não se importa que os fariseus vão se ofender. Entonces solamente Jesús habla y no le importa que los fariseos se fuesen a ofender. Porque ele sabe o que vai acontecer nessa história. Porque Él sabe lo que ha de acontecer en esa historia. Ele vai destruir o templo e construir um novo templo. Él va a destruir el templo y va a levantar otro templo. Ele vai passar por alto todas aquelas pessoas que não querem ver e vai estabelecer uma nova aliança com aqueles que querem ver. Entonces Él va a dejar de lado todas las personas que no quieren ver y va a comenzar una nueva alianza con las personas que sí quieren ver. Ok, vamos ler o verso 13 e o 14. Entonces leamos versículo 13 y 14. Pero respondiendo Él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ok, o que vai acontecer se um cego guiar outro cego? Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer si un ciego guía a otro ciego? Jesus está chamando aqueles líderes de cegos. Entonces Jesús está llamando a esos líderes de ciegos. Ele está dizendo, existe um caminho aqui. Entonces Él está diciendo, existe un camino aquí. Esses homens estão aqui no caminho, guiando e dirigindo outros cegos. Entonces ese hombre está ahí en el camino y está guiando y está dirigiendo a otros ciegos. Se você é um cego no caminho, Si usted es un ciego en el camino, o que vai acontecer com você de acordo com Jesus? ¿qué es lo que va a acontecer con usted de acuerdo con la palabra de Jesús? Você vai cair Usted va a caer no buraco aqui do lado da estrada. Usted va a caer en un buraco do lado, usted va a caer en el hoyo del lado de la calle. Ok? Você cai do caminho estreito para o mundo escuro e ímpio abaixo.
Entonces usted cae del camino estrecho al mundo impío que está ahí abajo. Ok, então o que eu quero que a gente veja é que existe um estado presente no tempo de Cristo que ele precisa lidar. Entonces lo que yo quiero que usted vea que existe un estado presente en la historia de Cristo que usted necesita lidiar o entender. Ok. Então vamos abrir em Mateus 13. Entonces vamos a Mateo 13. E o verso 10 Versículo 10 até o verso 13. hasta el versículo 3. Até Dice o verso 14, perdão. hasta el versículo 14. Dice así: Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, pero porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ok, você leu até o 14. 14. Leu o 15 também. Versículo 15 también. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sané. Ok. Então, Yo los sané. os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: por que você está falando em parábolas? Entonces los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan: Jesús, ¿por qué tú estás hablando en parábolas? Jesus diz: eu quero que vocês entendam Entonces Jesús dice: yo quiero que ustedes entiendan mas existe um outro grupo, que existe otro grupo. pero Existe otro grupo que eu não quero que entenda. que yo no quiero que entiendan, dice Jesús. Qual o propósito de dizer alguma coisa que você não quer que a outra pessoa entenda? ¿Cuál es el propósito de decir una cosa que usted no quiere que las otras personas entiendan? Ok. O que Jesus diz é que esse outro grupo, Entonces lo que Jesús dice es que este grupo, eles têm olhos, ellos tienen los ojos, mas seus olhos estão fechados. pero sus ojos están cerrados. Ok? Quando alguém tem olhos, mas não consegue ver, o que essa pessoa é? Mas cuando usted tiene ojos y usted no consigue ver qué es esa persona, ¿qué llega a ser? Isso é um cego, né? Llega a ser un ciego, ¿verdad? Vamos colocar um cego aqui. Vamos a poner ciego ahí. Ok. O que mais que essas pessoas têm? ¿Qué más que esas personas tienen? Tem ouvidos. Tienen oídos. Eu vou mudar um pouco isso. Eles têm olhos, Ellos tienen ojos, eles também têm ouvidos. mas ellos también tienen oídos. Ok? Oídos, orejas. Tem olhos, mas não veem, e tem ouvidos, mas não ouvem. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, no oyen. E como diz o verso 15, vamos ler o verso 15 mais uma vez. Y como dice el versículo 15, vamos a leer una vez más. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ok. Jesus está expondo para eles um princípio de repetir e ampliar. Entonces lo que Jesús está poniendo para ellos es un principio, está estableciendo un principio de responder y a la vez ampliar. Repetir. De repetir y a la vez ampliar. Ok? Olhos e ouvidos têm a mesma função quando se trata de parábolas. Entonces, ojos y oídos tienen la misma función cuando se trata de parábolas. Mais do que isso também o coração.
Y eso también es un símbolo del corazón. Que ele diz, tendo olhos não veem, tendo ouvidos não escutam, e seu coração não é convertido. Entonces, porque Jesús dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, entonces su corazón no es convertido. Ok. Ok. Vamos fazer um breve comentário no... Ok, acho que vamos saltar isso. Vamos fazer uma oração e depois vamos voltar de novo. Entonces vamos a hacer una oración y después vamos a volver de nuevo. Ok, vamos orar. Vamos a orar. Querido Deus Pai que está nos céus, Padre querido que usted está en los cielos, queremos te pedir uma bênção especial sobre esses estudos, queremos pedir una bendición especial sobre este estudio, que o Senhor possa estar presente, nos ajudar e nos dar clareza de mente para fazer as devidas conexões. que usted pueda estar con nosotros y nos pueda esclarecer la mente para hacer las debidas conexiones, Que o Senhor possa nos acompanhar ao abrirmos e tentarmos entender o que o Senhor tem preparado para nós. y que nosotros podamos comprender las cosas que usted nos trata de abrir y mostrar para que nosotros entendamos. Te peço em nome de Jesus Cristo. Lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amém. Amén.